Muy buenas noches para todos, bienvenidos, nuevo programa de Universidad Abierta, aquí estamos, arrancamos como siempre, pero antes presentándola a nuestra compañera Dayana Escarafía. ¿Cómo estás, Dayana? Muy buenas noches, Mauro, buenas noches a todos nuestros televidentes, bienvenidos a una nueva edición de Universidad Abierta. Bien, y vamos a darle comienzo a esta Universidad Abierta, pero antes mencionar la entrevista que tuvimos con Sonia Torres, ¿no? Una entrevista muy emotiva, la verdad que hemos recibido muy buenos comentarios y ni hablar que después en el transcurso de la semana aparece el nieto número 115, que bueno, una alegría inmensa. Así es, el país está conmocionado, así que esperemos que siga la lucha y vamos por más. Ojalá que sí. Bueno, ¿te parece arrancamos? Comenzamos. Bien, porque en el mundo existen grupos económicos que especulan con la crisis de algunos países como el nuestro. Para esto canjean bonos de deuda externa para luego cobrarlos con intereses. Precisamente, Mauro, en estos últimos meses, la palabra deuda externa y fondos buitres fueron dos temas que se estuvieron hablando y fueron de preocupación para nosotros los argentinos. Por eso hoy en Universidad Abierta vamos a ver un informe donde nos va a permitir entender un poco más sobre qué son los fondos buitres y cómo afecta esto en la vida cotidiana de los argentinos. Sin más nada que decir, te dejamos viendo el informe del día de la fecha, Soberanía Económica. Los fondos buitres son entidades financieras que adoptan distintas formas jurídicas. Se caracterizan por buscar aquellos títulos de deuda, generalmente que han sido defaulteados por algún país, entonces tienen un precio muy bajo en el mercado. ¿Por qué hold out? De la palabra inglés de quedó fuera. ¿Se quedar fuera qué es? Que cuando viene el proceso de reestructuración, quedó fuera. Los fondos buitres se llaman buitres justamente por el animal, ¿no? El buitre viene, ¿no es cierto?, y come los animales muertos, come la carroña. La dictadura militar lleva a una política en donde la propia política estimulaba el endeudamiento de las empresas en forma exterior. Una vez finalizada la dictadura vía guerra Malvinas, que va a ser el detonante fundamental y una grave crisis de la producción, a nivel global se produce un nuevo fenómeno que tampoco era conocido en la historia del capitalismo mundial, que por primera vez la tasa de rendimiento de la producción va a ser inferior a la tasa de rendimiento financiera. Por lo tanto, es más negocio producir financieramente que producir bienes materiales. En el año 82, se produce la primera crisis de la deuda, donde el primer default, la primera cesación de pago es decretada por México. Y acá comienzan los grandes procesos de reestructuración de deuda, que terminan generalmente en planes de ajuste y mediante canje de bonos, mediante plan implementado por el Tesoro de Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro. En el año 82, estando de presidente del Banco Central, Cavallo, se realiza una especie como de canje entre el Estado Nacional y las empresas privadas. Entonces las empresas privadas le traspasan la deuda en dólares al Banco Central, con lo cual se lo están pasando a todo el conjunto de los argentinos, y las empresas terminan debiéndole en pesos al Banco Central. Con lo cual, cuando sube el dominio democrático de Alfonsín, se encuentra, ¿no es cierto?, que en la Argentina había una deuda de 45.000 millones de dólares. Entonces Argentina sufre un gran proceso de endeudamiento junto con el resto de Latinoamérica. Pero el sistema financiero global comienza a tener dificultades también, principalmente por los déficits crecientes de la principal potencia mundial, que empieza a tener graves problemas, no solo en términos militares, sino en términos internos, que es Estados Unidos. Esa deuda nos llevaba a estar permanentemente pidiendo refinanciamientos, y esos refinanciamientos significaban la anuencia del Fondo Monetario Internacional hacia la política. O sea, nos refinanciaban en la medida que la Argentina hiciera una política con la cual acordaba el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario lo que buscaba fundamentalmente era que la Argentina pagara esa deuda, cueste lo que cueste. O sea, de ahí aparece la palabra ajuste. Alfonsín acepta una propuesta que se viene de los Estados Unidos, que es el Plan Baker, con lo cual, digamos,
se hace lo que se llama una novación de deuda. Se cambia la deuda que venía de la dictadura militar por una deuda nueva a más largo plazo y con una tasa de interés un poco más baja. Y Alfonsín no puede pagar el capital, y lo que va a hacer permanentemente va a ser pedir refinanciaciones. Entonces, cuando se va Alfonsín, la deuda, ¿no es cierto?, ya había ascendido a 60.000 millones. Cuando sube Menem, la idea, ¿no es cierto?, que presenta digamos, el ministro de Economía de Menem, que es Cavallo de nuevo, era justamente que dentro del plan de privatizaciones, en ese momento la Argentina tenía una gran cantidad de empresas del Estado, dentro de ese plan de privatizaciones, la idea era que de hacerla atractiva esta privatización, permitiéndole a las empresas que tuvieran, los grupos económicos sobre todo, interesados en las empresas del Estado para comprarlas, que la pagaran con bonos de la deuda. ¿Dónde estaba el negocio? Que los bonos de la deuda se cotizaban en el mercado internacional al 30% de su valor, y la Argentina los reconocía al 100%. Pero el mayor acceso a los mercados internacionales se da en la segunda mitad del periodo de Menem, con Roque Fernández ya de ministro, porque Argentina ahí se dan dos cosas, que Argentina había arreglado con el plan Brady ya el problema de la deuda, y además había mucho acceso al financiamiento internacional en esa segunda etapa de la década del 90. Ahí vuelve a aumentar mucho el endeudamiento y se llega al default del año 2001, de diciembre del 2001, con una deuda externa de alrededor de 145.000 millones de dólares. En las postrimerías del gobierno de la Rúa, Cavallo inicia lo que se llama un mega canje, que es un mega canje de deuda en donde lo que se busca es posponer fundamentalmente la mayoría de los créditos, de los pagos del 2001 al 2005. Entonces, en el 2005, el gobierno de Kirchner propone un canje de deuda, y frente a esto, el Fondo Monetario queda como descolocado y dice, bueno, para que valga, el 70% de los acreedores tienen que aceptar, 70% medido en porcentaje de capital, tienen que aceptar justamente este canje. Y la Argentina llega prácticamente al 73%. Queda entonces una cantidad de bonitas afuera, ¿no es cierto?, que son un 27%, y entonces en el 2010 se vuelve a abrir el canje e ingresan, digamos, otro conjunto, ¿no es cierto?, de bonistas, y queda, ¿no es cierto?, nada más que un 7% que no entra. ¿Por qué hold out? De la palabra en inglés de quedó fuera. ¿Se quedar fuera qué es? Que cuando viene el proceso de reestructuración, quedó fuera. Entre los tres canjes que hizo Argentina, 2005, 2010 y 2013, el 92,4 quedó dentro y el resto quedó fuera. Los fondos buitres son entidades financieras que adoptan distintas formas jurídicas, detrás de la cual, por supuesto, hay una persona que es dueña. En la actualidad, con el que mantenemos el conflicto judicial en los juzgados de Nueva York, el denominado Elliott o MNL, que son de Paul Singer, y lo que tratan de hacer es comprar algo muy muy barato y venderlo muy muy caro. Se caracterizan por buscar aquellos títulos de deuda, generalmente que han sido defaulteados por algún país, entonces tienen un precio muy bajo en el mercado, y esperan luego a que las cosas en ese país mejoren y por ende poder obtener un precio mejor. En este caso puntual de lo que ha tomado de emergencia a partir del fallo de la Corte de los Estados Unidos en el 16 de junio, es títulos de la deuda argentina que no entraron al canje en el 2005 y que se apostaba a ganar un juicio, a invertir una cifra importante en abogados. Entonces se compran a tenedores de títulos desesperanzados en que alguna vez lo pudieran cobrar porque habían quedado fuera del canje, sin saber que en el 2010 se iba a reabrir. Lo compraron al 7%, al 8%, al 6%, y estos fondos ahora pretenden, a través de los juicios y de su inversión en honores de abogados, cobrarlo al 100%. Son especuladores, y dentro de los especuladores son aquellos que aprovechan en mayor medida las ventajas que dan las situaciones de determinados momentos que pasan en algunos países luego de que no han podido pagar sus deudas. Por su parte, el país ha adoptado una opinión firme diciendo que
existe una reestructuración de la deuda, que esos bonos fueron cambiados por otros que tienen quita, que tienen mayor plazo y que tienen distintas condiciones que lo hacen pagable. Entonces, el tema fundamental acá es dos posiciones muy claras. Los que dicen paguen la totalidad, y esto implica eliminar todo el proceso de desendeudamiento que hizo Argentina desde el 2003 a esta parte, principalmente con las dos reestructuraciones 2005-2010 y la nueva que se acaba de anunciar con jurisdicción local. Lo que hace el gobierno es negociar con firmeza. Si van a cobrar en las condiciones que están cobrando los otros. La economía de Argentina venía ya con problemas importantes. Yo te diría, desde el año 2012 la economía argentina crece muy poco. Este año está directamente en recesión. ¿Qué agrega ahora el problema con los fondos buitres? Y bueno, la imposibilidad de tener financiamiento internacional, que las expectativas empeoren. Y además, por el hecho de que el gobierno tiene un déficit creciente y está emitiendo cada vez más para pagar ese déficit, y por la devaluación del del peso, eso va a traer alguna nueva suba en la inflación. Con la suba en la inflación, los salarios reales van a caer un poco más. Y cuando caen los salarios reales, cae el consumo masivo también. Lo que te decía, estas cuestiones las terminan pagando las familias más vulnerables de la población. No solamente nos afecta lo interno, sino que lo externo tampoco. Ahora, en pleno conflicto, vino George Soros, 450 millones pagó por el 3% de YPF. En todo caso, ahora, paradójicamente, los que damos seguridad jurídica somos nosotros, porque pretendemos asegurar que los acreedores cobren. En el informe vimos cómo hoy vuelve a aparecer en la agenda mediática un tema tan recurrente como lo es la deuda externa, una historia casi tan antigua como el país. Dayana, y en el próximo bloque vamos a estar entrevistando a Dante Leguizamón, periodista y conductor de Canal 10 del programa Justicia Legítima. Así que no te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Nuevo bloque de Universidad Abierta, Dayana, y bueno, vamos a darle inicio a la entrevista abierta del día de la fecha. Hoy en Universidad Abierta vamos a estar hablando con Dante, quien nos hará un análisis sobre las políticas de seguridad que implementa estos últimos años el gobierno de José Manuel de la Sota. Los dejamos viendo entonces la entrevista abierta del día de la fecha. Vivimos en una Córdoba que duele, que lastima. En los últimos tiempos, la policía cordobesa agudizó los controles en las calles. La discriminación y estigmatización son moneda corriente en nuestra provincia. Hoy, en Entrevista Abierta, conversamos con Dante Leguizamón. Muchas gracias, Dante, por recibirnos acá en tu casa. Bueno, para que te un haga un par placer. de preguntas. Bueno, vimos como que en este último tiempo, siempre el gobernador de la Sota tiene una insistencia, una preocupación constante con el tema de la seguridad. ¿Cómo crees en este sentido que él utiliza la fuerza policial para hacer a esta idea de seguridad que él construyó? Bueno, en realidad desde que asumió el gobernador de la Sota tuvo este discurso de preocupación que yo no termino de estar seguro de que sea más que un discurso, ¿no? Hay momentos en los que se ha agudizado mucho ese discurso y otros en los que ha quedado en un segundo plano, pero siempre, nunca llegó a un tercer plano, digamos. Lo que yo veo en el discurso de la Sota es el típico discurso del político que tiene una mirada de derecha hacia la seguridad, que se ha visto plasmado en diferentes decisiones que hacen a criminalizar a ciertos sectores, a alejar del centro de la ciudad a ciertos sectores, inclusive en proyectos de barrios alejados de la ciudad y demás, que tienen el objetivo de mientras se criminaliza esos sectores, se hace sentir con ese discurso de criminalización más seguros a otros sectores. Lo cierto es que el resultado es claramente malo. Si uno toma del 99 esta parte, la inseguridad en los términos en los que
nosotros creemos que se habla de inseguridad, y también en los términos en los que el gobernador habla de inseguridad, ha crecido mucho y no hay una resolución en torno a esto. Entonces, sí hay un discurso de preocupación por la seguridad, pero el problema es que cuando los proyectos de seguridad se basan en generar miedo, siempre el miedo hace salir o hace brotar soluciones de derecha, que son normalmente criminalizantes. Y como ya llevamos 14 años, 15 años de estas mismas soluciones, cada vez nos corremos más hacia la derecha. Entonces, las soluciones son cada vez más violentas para estos mismos sectores criminalizados. Y retomando un poco específicamente el tema del accionar de la fuerza policial, ¿cómo ves que es utilizada en esta idea de seguridad? Bueno, es la fuerza en la que más dinero se pone, en la que más energía se pone. Y la policía es la misma de siempre. Lo que pasa es que si uno toma... Mira, yo hice una nota en el año 2006, cuando ya De la Sota llevaba 7 años en el poder, y había en Córdoba 12.400 policías. No me acuerdo si 12.400 o 12.800. Hoy hay entre 23.000 y 25.000. O sea que todo el dinero, todo el capital del Estado provincial en materia de seguridad se ha puesto en la producción de agentes. Esa producción de agentes y de policías es una producción en serie, digamos, que se hacen cursos de 6 meses, a veces un año. Los menos hacen un curso, son oficiales y estudian 2 o 3 años, pero la gran mayoría estudia 6 meses o 8 meses. Esa producción en serie es una producción que, y esto es un dato importante a tener en cuenta, está regida por estatutos, por programas, por currícula, que se mantiene desde los 70. O sea, los que han enseñado a ser policía a los policías de hoy son los mismos policías que aprendieron a ser policías con las lógicas de los 70 y son las mismas bibliografías, las mismas lógicas. Si a eso vos le agregas que la formación de los policías no termina cuando egresan de la escuela, sino que termina después de los 3, 4 primeros años de trabajo en las calles, y quienes enseñan esa lógica en las calles son normalmente los policías que también se formaron con aquellas otras lógicas, te encontrás con que lo que ha hecho el gobierno de De la Sota ha sido multiplicar la cantidad de policías sin actualizar las lógicas de formación de esos policías, esto es decir, sin estudiar lo que son los derechos humanos, lo que es respetar los derechos humanos. Entonces ellos siguen repitiendo discursos como el que escuchamos el otro día del jefe de policía Suárez, que decía, nosotros vamos a respetar los derechos humanos de las víctimas, separando derechos humanos de víctimas de derechos humanos de supuestos victimarios. Bueno, entonces, en esa estructura, en esa lógica, lo que se hace es llenar de policías las calles, como si eso fuera la solución a la seguridad, y está claro, cuando uno ve las estadísticas, que no es la solución, porque la gente se siente cada vez más insegura. No solo los sectores de clase media, que son los que se pretende aislar de los marginalizados, sino también los marginalizados, que están cada vez más inseguros entre ellos. Claro. Y bueno, y se ve en los últimos tiempos que ha habido un aumento en el accionar de la policía, tanto en la detención de gente que circula en las vías en moto, o también aumentó los casos de gatillo fácil, el tema de la humillación también de jóvenes cuando los acorralan. ¿Por qué crees o qué factores crees que podrían haber llevado a este aumento en este modo de accionar particular de la policía? Lo que te decía al comienzo, o sea, como al principio era utilizar el código de faltas, después fue necesario utilizarlo más. Los datos del código de faltas entre 2007 y 2012 son elocuentes. Se pasa de 11.000 detenciones en 2007 a 75.000 detenciones en 2012. Entonces, ¿por qué es esto? Por lo que te decía al comienzo, porque cuando uno aplica estas lógicas, siempre tenés que correrte un poco más hacia la criminalización, porque no te alcanza. Entonces, como ya se corrieron todo lo suficiente durante estos años, y como saltó, que quedó tan en evidencia que era brutal el crecimiento de detenciones por el código de faltas, se decidió que no siga creciendo, sino sumarle un nuevo actor a esta historia, que es el de la humillación pública. Si utiliza el mismo código de falta, que es inconstitucional, se demora, chicos,
durante horas, se los pone en la vía pública para que los vea la clase media o cierto sector de la sociedad que siente que así se siente más seguro, que además está influenciado de esa manera por el discurso oficial, ¿no? Se los expone y después se los deja en libertad, porque el 80% de los chicos que son demorados en esas condiciones y más todavía, no tienen ningún delito al que adjudicar, ni siquiera ninguna falta vinculada con el Código de Faltas. Pero el objetivo de esa pantomima es exponerlos públicamente. Y es una pantomima porque a raíz de eso logran en algunos medios de comunicación una exposición pública que les permite sostener el mismo statu quo. Y lo que pasa es que cada vez van a ir por más. Y cuando las órdenes vienen en este sentido, la consecuencia es que se empiezan a reproducir los episodios de gatillos fáciles. ¿Por qué? Porque cuando un jefe dice entre el buen trabajo policial y lo que ustedes mal llaman gatillo fácil, como dijo Suárez en una entrevista que le hizo Lagarto Bizar hace poco, y repito, cuando entre el buen trabajo policial y el gatillo fácil existe una delgada línea, dijo Suárez. Bueno, cuando el jefe dice eso, que es una locura, porque el gatillo fácil es un delito y el buen trabajo policial no es un delito, o sea que no es una delgada línea, hay muchas cosas entre medio de una cosa y la otra. Cuando el jefe dice eso, los policías que están bajo sus órdenes se sienten habilitados a hacer un montón de cosas y a hacer cualquier cosa, como Leiva y Chávez, que se sintieron habilitados a matar al Güere, el chico de Barrio Los Cortaderos, porque sentían que algo podían hacer. Entonces, lo que hay hoy es un grave problema en relación a el autogobierno de las fuerzas de seguridad, que con este jefe de policía, que es un jefe de policía típico de los que no se veía desde hace muchos años, porque es un policía de calle, de tropa, bastante limitado en algunas, a la hora de la mirada política, pero muy contundente a la hora de la mirada policial, se ve esto, se ve el autogobierno claramente. Un autogobierno que es necesario para sostener lo mismo que se aplica como políticas desde el Estado provincial. Bueno, ante este ámbito un poco desolador de lo que es la seguridad en Córdoba, ¿cuál crees que es un paradigma que podría ser un poco más inclusivo, que sea realmente seguridad para los ciudadanos, y cómo crees que se podría trabajar para poder llegar a un paradigma de seguridad? Mira, a mí me parece que es un proyecto a muy largo plazo. Primero hay que pensar que la seguridad no es solamente tener agentes de policía en la calle. Yo venía hace un tiempo diciendo, a mí me llamó la atención, pero lo repito porque lo he dicho muchas veces, yo venía hace un tiempo pensando que era una denuncia el decir que la provincia estaba policializada. Yo pensaba que eso le caía mal a los políticos, digamos, porque a mí me parece un grave error policializar un sector. Pero el otro día el gobernador utilizó la palabra policializado como algo positivo. Entonces, donde algunos vemos algo negativo, el poder político actual ve algo positivo. Bueno, lo que hay que pensar es tratar de enseñarle a este poder político, que no es un poder político caído del cielo, porque es un poder político que tiene la mayoría del voto de la sociedad. Lo que hay que tratar es de abrir discusiones para que ese poder político vea que en la práctica esto no está funcionando y entienda que la seguridad es mucho más que llenar de móviles o de policía las calles, que tiene que ver con estrategias de contención social, que tiene que ver con diálogo. Después del 3 y 4 de diciembre, cuando la policía liberó las calles para lograr un aumento de sueldo, no se habló más, no se dialogó sobre eso. Bueno, hay que construir esos diálogos. Hay que pensar que es posible una seguridad democrática. Y la verdad es que una seguridad democrática no es un desafío ni del poder político ni de los que estamos en contra de esta lógica de seguridad que aplica el poder político actual de Córdoba. Es un desafío de todos. También es un desafío de la clase media que ve a un chico con gorrita o con capucha caminando por la calle y cree que eso lo hace sospechoso. La señora de clase media o el señor de clase media que se siente inseguro por el chico de capucha y llama al código de faltas y se desentiende de lo que pasa con ese chico que quizás vaya a la casa de un amigo y no tenga nada que ver con nada, pero es detenido y termina en una comisaría y pierde su trabajo o pierde el presentismo en la escuela, etc. Esa señora también es responsable de pensar la seguridad. Entonces, tenemos que encontrar la manera de concientizar a todos y dejar de vernos como enemigos. Dejar de vernos como enemigos, porque lo cierto es que esta lógica de seguridad
que aplica el gobernador actual es una lógica que tiene cierto consenso. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de demostrar que es erróneo pensar que así se siente uno más seguro. Porque lo cierto es que no se siente así más seguro nadie. No está funcionando. Entonces, reaccionemos unos y otros y nos sentemos a discutir cómo pensar una seguridad diferente. Bueno, creo que esa invitación está buena que se haga desde los medios, bueno, como Universidad Abierta, también Justicia Legítima. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, hasta la próxima seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y creo que la universidad es un lugar donde se debe llevar adelante esta discusión, haciéndose cargo de las cosas que están pasando, y creo que es el lugar importante donde podemos hacerlo. En el programa de hoy vimos que cualquier medida en contra de la Argentina repercute en todos los derechos a nivel ciudadano. Por eso es importante defender nuestros derechos de soberanía nacional. Además, queremos repudiar como espacio lo dicho del jefe de policía de la provincia de Córdoba, considerando esto una violación contra la libertad de expresión. Dayana, se nos acaba de terminar el programa del día de la fecha. Se nos acaba de terminar y, como digo todos los sábados, para poder volver a vernos, lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube. Bien. Y si te quieres comunicar con nosotros, a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. Fantástico. Una breve mención. Mañana, domingo a las 2 de la tarde, Universidad Abierta Radio. Mucha suerte a los chicos que comienzan en Radio Universidad, ¿sí? Ahora sí, dándoles muchas gracias por estar del otro lado, acompañándonos y diciéndoles que este es un programa producido íntegramente por alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información. Como bien lo dijo Mauro, les deseamos toda la suerte a los chicos que mañana comienzan un nuevo ciclo y nos vemos el sábado que viene con mucho más Universidad Abierta. Chao.